A esta hora temas económicos en nuestra pantalla. ¿Cómo le va? Bienvenido. Vamos a empezar hablando de Brasil en este día. Cuando enfoquemos a nuestra Sudamérica nos vamos a quedar en el pueblo brasileño, que está en crisis, se me juntan pueblo y crisis, y tiene que ver con este modelo económico que ha elegido el presidente Bolsonaro. Vamos a ver. En Argentina, mientras tanto, también planteamos lo siguiente, un panorama de crisis económica y un panorama en el cual los hábitos alimenticios, dejarlos sobre todo, generan un gran debate. Ya van a ver por qué mostramos carne de res, producto for export de Argentina, y hablamos de crisis. Además, la 61ª edición de la Feria Internacional de Damasco abrió anoche. Fíjense qué espacios tan bonitos, esto era en la previa, porque luego se llenó, porque participaron empresas de todo el mundo, porque están justamente esas empresas poniendo lo mejor en la vitrina porque quieren hacer parte de esta reconstrucción siria. Y las empresas en medio de la guerra comercial Estados Unidos-China, ¿cómo se mueven? Hoy lo vamos a analizar. Brasil escapa por ahora de la recesión técnica. Su PIB creció 0,4% segundo trimestre de 2019 respecto a los 3 meses anteriores. Son datos oficiales, los del Instituto de Geografía y Estadística. Datos que sorprenden al mercado, que esperaba una posible retracción segundo trimestre, que hubiera colocado al país nuevamente en estado de recesión técnica. ¿Cuándo hay recesión técnica? Cuando hay 2 trimestres consecutivos de retracción económica. La economía se había retraído un 0,1% en el primer trimestre frente a los últimos 3 meses del año pasado. Siempre se comparan igual número de meses y siempre es del año anterior. Estos números que hoy en Brasil deberían llevar un poco de alivio al gobierno del presidente Bolsonaro y sobre todo de su ministro de Economía, Paulo Guedes, embarcados en un programa de ajustes fiscales y de privatizaciones, da otro panorama, porque no hay forma de dinamizar a la mayor economía latinoamericana. Tiene 2 años ya de grave recesión, 2015-2016, y otros 2 de débil crecimiento, más 1,1 en 2017 y en 2018. Así que cuando hablamos de que esquiva el gobierno del presidente Bolsonaro por ahora el fantasma de la recesión, hay que estar muy atentos a los próximos meses. En Argentina el riesgo país ayer superó los 2.200 puntos básicos, un día en el cual el dólar se movió, cerró estable, pero los fantasmas justamente económicos aquí también se agitan porque hay una movida política. Volvió a escalar más de 100 puntos este jueves a nuevos máximos ese riesgo país. Desde junio de 2005 no tenían indicadores así. El gobierno anunció planes para extender los vencimientos de una deuda con el FMI de 100.000 millones de dólares y esto movió los temores a una crisis financiera en toda regla. Los diferenciales argentinos sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos, por ejemplo, una medida del riesgo percibido de incumplimiento, ha generado atención. Se han disparado ayer 204 puntos básicos más de ese riesgo país a 2.276, según el índice de bonos de mercados emergentes de JP Morgan. El dólar se vendió a 60 en algunos tramos horarios en el Banco Nación. Tocó los 62 pesos por la mañana y estuvo muy cerca de ese récord de 63 pesos por dólar, al cual llegó el 14 de agosto pasado. Así que también hoy en el microcentro porteño, allí donde está concentrada toda la plaza bursátil, están atentos a este precio de cierre de venta del dólar del día de hoy viernes. El presidente Macri defiende la decisión de su gobierno de ir a sentarse con el Fondo Monetario Internacional y pedirle que reestructure pagos de esta deuda de 56.000 millones de dólares que acordó el año pasado. El presidente aseguró, jornada de ayer, que su gobierno decidió hacerse cargo del problema que plantea la deuda y le pidió a la oposición apoyo para avanzar con un fenómeno llamado reperfilamiento de los vencimientos. Declaraciones que se dieron luego de este anuncio del ministro de Hacienda del país, Hernán Lacunza, sobre ese fenómeno que les digo, reperfilamiento de la deuda. ¿Por qué han usado así la semántica? Porque Argentina no puede pagar
tal cual los compromisos adquiridos. Entonces necesita sentarse en el Fondo Monetario Internacional y decirles esto. Allí justamente la decisión del presidente Macri pidiendo a sus pares que lo apoyen porque necesita estabilidad en los tipos de cambio a corto, mediano, a largo plazo. Dijo también el mandatario, el plan de reperfilamiento de deuda surgió después de haber escuchado a los propios y a los de la oposición, porque es fundamental encontrar acuerdos entre todos. Ahora sí, cuando Macri se endeudó a 100 años, ¿sí? Porque él firmó por el Estado argentino, por todos, no consultó al Parlamento. Ahora que habla de sentarse a reperfilar deuda con el FMI, ahora sí quiere y decide pasar por el Parlamento. Nos hicimos cargo del tema de la deuda para defender la estabilidad cambiaria en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y vamos a trabajar como siempre lo hemos hecho, sin especular. Jamás he especulado. Que los argentinos estamos viviendo realmente a partir del resultado de las PASO un clima de preocupación y de angustia. Se ha generado una incertidumbre política con estas PASO y que han tenido lamentablemente consecuencias económicas. Tenemos 59 días por delante hasta llegar a las elecciones. Y que transcurran de la mejor manera es mi responsabilidad como presidente, pero nunca depende solo de un gobierno. Aquí lo que no está diciendo el presidente Macri es que Argentina no tenía deuda adquirida, que los gobiernos anteriores se habían sacudido esa deuda. Néstor Kirchner pagó al Fondo Monetario Internacional en el año 2004 y él personalmente fue en pleno centro porteño a la oficina donde actuaban estos agentes económicos y les dijo: levanten las maletas porque aquí ya no hay nada que hacer. Nos pusimos a cero. Cuando Macri asume, justamente lo que hace es ir al Fondo Monetario Internacional y pedir dinero prestado, que hoy no puede pagar. Así que cuando él dice nos hacemos cargo de lo que pasa, en verdad es su gobierno, se hace cargo por el momento, por 59 días, de una decisión que nos llevó a los argentinos a 100 años de deuda. Tiempos difíciles, por lo tanto, para el país, golpeado por la recesión, por la caída de su moneda, por el aumento de los precios, y en medio de todo este fantasma surge como algo imposible consumir carne. Fíjense esto. Argentina, la tercera economía de Latinoamérica, continúa hundida en una recesión y la última depreciación súbita del peso ha impulsado nuevamente los precios de los alimentos y ha hecho aumentar los temores de que Argentina no pueda pagar sus compromisos financieros en dólares, por lo que el gobierno de Mauricio Macri impulsa un plan para reestructurar la deuda que él mismo contrajo con el Fondo Monetario Internacional. Todo esto ha revivido los recuerdos de la crisis económica que vivió el país entre 2001 y 2002 y que arrojó a millones de argentinos de la clase media a la pobreza, algo que ya está pasando desde la llegada de Cambiemos. Toda esta crisis está poniendo en aprietos a un país donde comer carne de res se considera más un derecho que un lujo. Aturdidos por las constantes caídas del peso, los ganaderos de Argentina, que exportan gran parte de su producción, han tenido muchas veces que suspender sus ventas a la espera que pase la volatilidad. Este recorte en la oferta tiene un efecto letal para los consumidores: el aumento de los precios. El tema es de la devaluación que hubo, van a seguir con las especulaciones y algunos van a subir más que otros, como está pasando, otros quizás para sobrevivir se van a mantener, pero bueno, esperemos que no suban demasiado. Pese a ello, muchos argentinos siguieron comprando carne, pero a un alto costo, pues tuvieron que recortar los presupuestos familiares en otras áreas antes de privarse de su principal fuente de proteínas. Pero la carne para nosotros es muy importante. Es muy difícil que un argentino no coma un día, no pase un día sin comer carne. Y es que la vida social en Argentina gira en torno a las barbacoas de fin de semana, tanto para ricos y pobres. La apreciada imagen del vaquero gaucho deambulando por las pampas a caballo y cenando bistecs de alta calidad alrededor del fuego es tan parte de la identidad de la nación como el tango, Evita Perón y las crisis financieras. El emblema argentino se deshace. Vamos a comer mucho menos porque lamentablemente no nos da el bolsillo.
y a eso nos tenemos que acostumbrar. Se espera que la inflación de los precios al consumidor supere el 3% este mes frente al 2,2% registrado en julio pasado, dijo Macri el pasado martes. Pero los aumentos en el precio de la carne parecen estar superando la inflación, según los consumidores y carniceros entrevistados por Reuters. Sin embargo, tocará esperar, pues los datos oficiales de precios de agosto no estarán disponibles hasta el próximo mes. A la vuelta vamos a hablar de una decisión de Shinzo Abe, Japón. Ya le cuento más. Mi don no es manipular. Antes de ir a la pausa, mostramos algunas imágenes. Siria se está haciendo la 61ª edición de la Feria Internacional de Damasco. Tiene apoyo del presidente Bashar al-Assad, tiene un lema de Damasco al mundo. 1.500 compañías nacionales e internacionales están presentes aquí. Más de 350 empresas privadas sirias están mostrando capacidades, buscando apoyo justamente del gobierno sirio para reconstruir el país. Un evento que se ha convertido ya en tradición anual, un espacio donde millones de ciudadanos van a aprender sobre los avances de la industria, sobre los pasos económicos que se pueden dar en Siria y además disfrutan de actividades culturales, artísticas, recreativas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de un tuit dijo que las empresas que participan en la feria se exponen a la posibilidad de sanciones estadounidenses. Pero estas amenazas no están surgiendo ningún efecto positivo, por lo menos, para que se echen atrás estas empresas. No hay en este momento en los participantes una virtud de cambiar de posición, digamos, económica, porque les interesa sobremanera la reconstrucción del país. Hay cientos de empresarios, de hombres de negocios que están aprovechando la cita, conociendo oportunidades de inversión en un país fértil para las inversiones. Así que allí entonces el punto les vamos mostrando, se inauguró jueves por la noche, es el 4º año consecutivo de realización de la feria. Vamos a estar atentos aquí el fin de semana a ver qué novedades se dan. El número de países y compañías que participan en esta feria muestra que el mundo está llegando a Siria. Estados Unidos, con sus sanciones, con su política de prevenir a otros mediante la imposición de sanciones económicas, no está teniendo éxito en ningún lado y tienen que detenerlo. Políticas contra el mundo entero. El gobierno sirio nos invitó y nuestro gobierno ha demostrado su pleno apoyo para que participemos en la feria. Deseamos que esta feria sea un éxito total y esperamos que Siria pueda recuperarse pronto. Es una muy buena oportunidad para que nos unamos a esta feria, porque el negocio está creciendo y la gente quiere vivir en paz de todos modos. Por lo tanto, es una oportunidad para todos los demás países y lo que sea, seguimos siendo países árabes. Tenemos que apoyarnos unos a otros. Hay otro punto, las amenazas de agravar los aranceles sobre el vino francés, amenazas también del presidente Trump, están desapareciendo. ¿Por qué? Porque llegaron a un acuerdo con Emmanuel Macron de retirar justamente los impuestos digitales. Por lo tanto, vamos a ver cómo ahora esas amenazas disminuyen y hay un panorama completamente favorable para los productores de este licor. Hoy envían 20% de su producto a Estados Unidos. Han aumentado 30% de las ventas en todo el Atlántico. La facturación de vino Rosé de Provence, por ejemplo, se multiplicó por 5 entre el 2014 y el 2018. Llegó a los 134 millones de euros en el año 2018. Los consumidores estadounidenses ya han ido adaptando el paladar y pagan entre 20 y 25 dólares por una botella de rosé. El acuerdo que hoy se conoce y que tienen Estados Unidos y Francia, dicen sus autoridades que va a permitir superar dificultades y los importes que van siendo deducidos de este impuesto internacional.
Me voy a otro evento internacional, la conferencia de Tokio sobre desarrollo africano. Allí Shinzo Abe hizo un anuncio, dijo que se dará capacitación fiscal a 30 países africanos en los próximos 3 años. Se enviará también un grupo de especialistas agrícolas buscando ayudar al continente a subir su producción de arroz. Y tienen un número tope para lograrlo, 56 millones de toneladas hasta el año 2030. Elegiremos 10 países prioritarios cada año durante los próximos 3 años, un total de 30 países, y brindaremos capacitación para la gestión de la deuda y el riesgo a Ghana y a Zambia. Enviaremos asesores sobre gestión de la deuda y gestión macroeconómica. El gobierno de Japón también tiene un papel que desempeñar en la mejora de la competitividad agrícola en áreas importantes de África. Japón tiene especialistas agrícolas en tasa de crecimiento que han sido fundamentales para ayudar a nuestro propio gobierno. Ellos aprovechan la oportunidad de poner sus habilidades a trabajar para ayudar al sector agrícola. Esas son las personas que lideran la comunidad ahora. Para 2030, con la cooperación de varios países, esperamos duplicar la producción actual de arroz en África hasta 56 millones de toneladas. A la vuelta a nuestro espacio de análisis, ya vamos a plantear también aquí una cuestión. ¿Cómo las empresas están respondiendo a esta guerra comercial Estados Unidos-China? Ya le cuento más. La guerra comercial China-Estados Unidos toma ahora un nuevo enfoque, el de las empresas, que también le ponen presión a estos mandatarios para bajar la escalada de tensión. 200 empresas de calzado en Estados Unidos le enviaron una carta al presidente Trump instándole a echar abajo los aranceles adicionales recién planificados para los productos importados de China. Esto ocurrió el sábado. Estados Unidos anunció que aumentará aún más los aranceles sobre aproximadamente 550.000 millones de dólares de importaciones chinas. Esta carta señala que los aranceles sobre productos de calzado importados de China están en un alto nivel, 11% promedio. Llegarán al 67% en algunos zapatos una vez que estén vigentes estos nuevos aranceles. Las compañías advirtieron a Trump que los impuestos recién agregados costarán a los consumidores estadounidenses 4.000 millones de dólares adicionales por año, y esto puede crear una mayor incertidumbre económica. En esta carta también dicen: no hay duda de que los aranceles actúan como impuestos ocultos pagados por individuos y familias estadounidenses. Otro gigante que necesita del dragón rojo es Apple, quien, a pesar de mover parte de su producción fuera de China para protegerse contra los riesgos del aumento de aranceles, tiene una cuestión aquí importante. Sigue atrincherada en el gigante asiático. Le muestro algunos datos. Cadena de suministro de Apple expandió la producción en India y Brasil de 2015 a 2019. Pero ¿qué pasa? Esas fábricas contratadas solo podían satisfacer la demanda interna en Estados Unidos. Para satisfacer la demanda global, Apple agrega ahora ubicaciones de fabricación dentro de China, con un proveedor que justamente es Foxconn. Se expande de 19 a 29 ubicaciones en los últimos 4 años. Hay otros proveedores de la misma empresa, de Apple,
que proporcionan chips, vidrios, placas de circuitos, también están más concentrados en China. O sea que lo que están logrando en verdad, o lo que está haciendo el presidente Trump es, cuando hablamos de atrincherarlos, es permitirles con esto o darles paso a que dentro del mismo territorio nacional chino sigan creciendo y de allí finalmente sacan sus exportaciones. Y tienen un entorno adecuado para esto. Reserva de divisas de China, tipo de cambio del yuan chino, está en línea con los fundamentos de la economía del país. ¿Quién lo dice? Un funcionario FMI. La primera está relacionada con las políticas macroeconómicas. Creo que aquí la clave es calibrar las políticas. Si las tensiones comerciales y tecnológicas aumentaran, entonces estamos sugiriendo que existe una posible necesidad de apoyo fiscal adicional. La recomendación clave es para que el tipo de cambio sea flexible. La apertura de China ha sido parte de la historia de éxito y una mayor apertura será importante para incorporar la experiencia, la inversión extranjera directa, proporcionar más competencia dentro de la economía nacional. China debe continuar avanzando para aumentar la productividad, para aumentar la competitividad y no distraerse con los posibles desafíos y conmociones que podrían venir del extranjero. Vamos a cerrar con indicadores petroleros como lo hacemos habitualmente. Brent cotizando a 60,99, siempre en dólares el barril. WTI, referencia para Estados Unidos, 56,16. Y precio del barril OPEP, 60,24. A todos les deseo un buen fin de semana. Nos estamos viendo.